Hola viajeros, les mostraré los últimos lugares que visité en el tour que hice por la Alta Guajira. Acompáñenme a recorrerlos. Este es el día 2 en la Alta Guajira. Qué hermosa mañana está haciendo en el Cabo de la Vela. Recuerden que este tour es de 3 días y 2 noches, recorriendo estos hermosos lugares que nos ofrece el norte de Colombia. Antes de irme a desayunar para continuar con el recorrido, aquí les muestro los lugares que vamos a visitar. La primera parada del día de hoy es el Parque Eólico, Bahía Honda, Dunas de Taroa, Faro Punta Gallina y dormir en Punta Gallina. Y el día 3 retornamos a Riohacha y pasaremos por el Mirador de Casares y almorzaremos en la playa de Mayapo. Este tour de 3 días y 2 noches tiene un valor de 680.000 pesos o $173 durmiendo en hamaca o chinchorro por persona. Pero si quieren dormir en habitación privada cuesta 750.000 pesos o $190. Ahora sí voy a desayunar. El hotel u hostal donde me tocó dormir es bastante amplio y bonito. El desayuno que me dieron fue arepita, queso y huevos revueltos. De tomar me ofrecieron 3 opciones: café con leche o chocolate. Estaba muy rico el desayuno, justo y necesario para recargar energías y seguir con el tour. La siguiente parada es el Parque Eólico. Ya estamos llegando y se ve impresionante. Los parques eólicos en La Guajira son los proyectos de energía renovable más importantes en Colombia y América Latina. En esta península se concentran los mayores vientos alisios que recibe el país durante todo el año, con velocidades promedio cercana a los 9 metros por segundo, a 80 o a 100 metros de altura. En la actualidad hay 16 parques eólicos activos o en construcción en toda La Guajira y hay más de 60 proyectos previstos o propuestos para construirse antes del 2030. Pero hasta ahora la llegada de muchas de estas instalaciones ha generado tensiones sociales, sobre todo entre todas las comunidades guayú de los alrededores, con acusaciones de desplazamiento, desacuerdos, extorsiones e incluso violencia. Estos parques eólicos forman parte de los esfuerzos de Colombia para diversificar su matriz energética y reducir su dependencia de los combustibles fósiles. Esperemos que con los recursos que se generen ayuden de verdad a las comunidades guayú que tanto los necesitan. La siguiente parada es en Bahía Honda. Llegamos a un lugar muy bonito que parece un oasis en medio del desierto llamado Bahía Honda. En este lugar vamos a almorzar, pero antes voy a caminar por la playa. Este lugar combina la zona desértica y los diferentes matices de verde del Mar Caribe y con una hermosa vegetación alrededor de la bahía. La playa es de arena blanca con muchas conchas de caracol, aguas cristalinas, aunque está haciendo mucho viento, es de oleaje suave, pero hoy el agua del mar está un poco revuelta y no se ve cristalino.
Es un lugar muy lindo para apartarse del ruido de la ciudad y relajarse un buen rato. El lugar donde llegamos a almorzar tiene su parqueadero, la zona del comedor y baños públicos. El almuerzo fue pescado, arroz con coco, ensalada y patacones. Estaba muy rico y con este paisaje hermoso de Bahía Honda. Me dieron a probar el chirrinchi, una bebida alcohólica proveniente del guarapo, una bebida fermentada a partir de la miel de caña o de panela. Si desean comprar para llevar, les venden una botellita en 10.000 pesos o $3. El consumo del chirrinchi en ceremonias rituales tiene un carácter significativo para los guayú. Después de almorzar nos dirigimos a las dunas de Taroa. Llegamos a las dunas de Taroa, es impresionante el paisaje, son enormes colinas de arena dorada que se elevan hacia el cielo, creando un paisaje desértico y espectacular. La arena es fina y suave, las dunas pueden alcanzar alturas considerables, ofreciendo vistas panorámicas impresionantes del mar Caribe y los alrededores. Las dunas de Taroa son un lugar ideal para actividades como el sandboard, donde los visitantes pueden deslizarse por las colinas de arena en tablas especialmente diseñadas para este fin. Te alquilan la tabla por 80.000 pesos o $20 por una hora. Es hermosísima la playa con esta espectacular vista hacia las dunas. Es un paisaje impresionante y maravilloso. La arena es dorada, el agua es cristalina y un poquito fría, de oleaje muy fuerte, pero especial para refrescarse con el calor que está haciendo. Me encantó este lugar. También es una zona popular para observar el atardecer, ya que las dunas ofrecen una vista inigualable del sol cayendo sobre el horizonte del Caribe. Se recomienda traer suficiente agua, protección solar y ropa adecuada para el clima desértico. Fue fácil bajar las dunas, lo difícil es subirla. Casi me quedo sin aire, pero valió la pena. Es uno de mis lugares favoritos de este tour. También se alquilan cuatrimotos por 80.000 pesos o $20 media hora por pareja.
Para refrescarme y recuperar fuerzas me tomé una cerveza que me costó 6,000 pesos o 1.53 dólares, porque la siguiente parada es Punta Gallina. Ya estamos llegando a Punta Gallina, donde está el faro, que es un lugar icónico situado en el punto más septentrional de América del Sur, al extremo norte de la península de La Guajira. Este es un faro activo que guía a los barcos que navegan por las aguas del Mar Caribe, cerca de la costa colombiana. Está en un terreno rocoso y árido que forma parte del paisaje desértico característico de la región. Es de color blanco con detalles en rojo y negro, que lo hacen visible desde largas distancias tanto por tierra como por mar. Qué lindo está el lugar, estoy en el punto más al norte de Sudamérica. Qué hermoso es conocer estos lugares tan remotos y maravillosos. Aquí también encontrarás hermosas playas de arena blanca y aguas cristalinas, perfectas para relajarse, nadar y disfrutar del sol. También encontrarán una casita amarilla que tiene dibujado el mapa de la región y en el cual te indica en qué punto te encuentras, y esta casita es ideal para tomarse foticos. A Punta Gallina llegamos para ver el atardecer. Este es un momento especial en que el cielo se tiñe de colores cálidos y vibrantes, creando un espectáculo natural inolvidable sobre el horizonte del Mar Caribe. El atardecer en Punta Gallina ofrece una combinación única de elementos que lo hacen especialmente impresionantes: vistas panorámicas, colores intensos, ambiente tranquilo y momentos de reflexión. Les recomiendo tomarse un momento para apreciar la belleza de la naturaleza y sentirse conectados con el universo mientras el sol se desvanece lentamente en el horizonte. La siguiente parada es en el hotel u hostal donde vamos a cenar y dormir esta noche. Llegamos al Hostal Quijorú en Punta Gallina, un lugar bastante grande con habitaciones privadas muy bonitas, fachadas y otras con arte urbano. También está la zona de hamacas o chinchorros con sus baños compartidos. También cuenta con una zona de descanso o mirador para apreciar el amanecer, simplemente para relajarse y reflexionar. Está muy bonito. Tiene el comedor bastante grande y con un menú amplio para la cena. Me ofrecieron carne de res, cerdo, pechuga, pescado y otras cositas más. Otro día excelente, definitivamente este tour vale mucho la pena por los hermosos paisajes, la cultura y gastronomía de la región. Nos vemos al siguiente día.
Día 3. Hoy es el último día del tour. Voy a desayunar porque el paseo sigue. Ahora vamos para el Mirador de Casares, mientras retornamos a Riohacha. Llegamos al Mirador de Casares, está situado en Bahía Hondita, ofrece una vista increíble de la bahía, se alcanza a ver el mar, la vegetación y el desierto. Encontrarán un letrero con la ruta ecoturística del Mangle de Bahía Hondita para visitar la zona de descanso del Caimán Aguja, el Mangle Rojo y Negro, aves marinas, islotes y zonas de flamenco rosado. La visita al mirador es solo de unos 20 minutos. Quedé muy impresionada por el paisaje. La siguiente parada es la playa de Mayapo. Rumbo a la playa encontramos a una niña guayú que estaba vendiendo una frutica típica de esta región llamada iguaraya. Estaba muy rica, tiene sabor parecido a la pitaya o fruta del dragón. Me vendieron 5 frutas por 5.000 pesos o 1.2 dólares. Llegamos a la playa de Mayapo, aquí recibí el almuerzo, pedí una cazuela de mariscos, también tienen sierra y otros pescados, venían acompañados con arroz con coco, ensalada y patacón. Todos los almuerzos, cenas y desayunos venían con su bebida. Esta playa ya la conozco. Si quieren ver un video más completo de esta playa, aquí les dejo un video donde les explico todo. Estas son mis recomendaciones si deciden ir a la Alta Guajira. Ir con guía o contratar un tour. Llevar un botellón de agua de 5 litros les va a servir para 2 personas. Llevar ropa liviana, cómoda y zapatos cerrados o tenis. No arrojar basura en los lugares que se visiten. Llevar implementos de aseo. Si te vas a dormir en hamaca o chinchorro, lleva una sábana para protegerte del frío. Muchos de los lugares no poseen fluido eléctrico, usan plantas eléctricas de 6 a 10 pm. Aprovechen este periodo de tiempo para cargar tu celular, cámara, computador y demás. Crear un pequeño botiquín para utilizar si ocurre alguna emergencia. Y por último, llevar dinero en efectivo porque muchos lugares no reciben tarjeta o transferencia. Aquí les dejo las conclusiones de este paseo. Lo bueno del tour por la Alta Guajira en Colombia es que ofrece una experiencia única llena de belleza natural, cultura y tradición. En este tour encontrarás paisajes desérticos, playas de arena blanca, aguas cristalinas del mar Caribe, conocerás parte de la cultura de los guayú, atardeceres y amaneceres inolvidables. Lo malo es la triste historia o situación que viven muchos de los niños en La Guajira. Desde el Cabo de la Vela hasta Punta Gallina encontrará retenes que hace la comunidad guayú para pedir ayuda y poder alimentarse y vivir con lo que la gente les da. Es fuerte ver esta situación. Esperemos que el gobierno, organizaciones humanitarias y también poniendo nuestro granito de arena aportemos para mejorar su calidad de vida. Un saludo para los miembros del canal del Team Danis, gracias por su apoyo y cariño. Saludos en especial a los integrantes del Team Danis Oro y Diamante. Besitos y abrazos para Jaime Muñana, Ricardo Carballo, David Hons, José Morales, Máximo González López, Cristian Alexander, Fernando Franco y WB.
Gracias por ver este video, no olviden suscribirse, activar la campanita y comentar. ¿Qué tal les pareció la Alta Guajira? ¿Vendrían a visitarla? Si te gustó este video no olvides darle like, suscribirte y activar la campanita. Sígueme en mis redes sociales para que conozcas lugares increíbles donde te podrás divertir, descansar y disfrutar de la vida. Aquí les dejo otros lugares muy bonitos.